Vale, buenos días para todos. Entonces vamos a dar inicio a nuestro panel de expertos. La idea es que en este panel pues vamos a discutir la importancia del mecanismo alternativo de regulación Sandbox para la implementación, el desarrollo y la construcción de ciudades y territorios inteligentes. Entonces, por favor, pasamos al panel la doctora Claudia Bustamante. Ella actualmente es la comisionada de comunicaciones encargada, es una persona que tiene amplia experiencia en la implementación y el desarrollo del primer sandbox para el sector TIC. También llamamos al doctor Alexander de Superfinanciera, quien también, conforme a la exposición que acaba de realizar, ha tenido bastante experiencia en estos hubs de innovación y en la implementación del sandbox para la Superintendencia Financiera. También llamamos a la doctora Nubia Santofimio. Ella es asesora de la Alta Consejería Distrital TIC de la Alcaldía de Bogotá y básicamente pues, nos va a apoyar en esta discusión acerca de gestión de ciudades y territorios inteligentes. Y también llamamos a la doctora Manuela Uribe. Ella es la directora de Ciudades Inteligentes de Pro Bogotá. Y también nos va a estar apoyando en esta discusión. Y por último, llamamos a la doctora María Fernanda Arciniegas. Ella es asesora de la Dirección de Economía Naranja del Departamento Nacional de Planeación. Entonces, vamos a dar inicio a este panel. Tiene la duración de 1 hora. Vamos a enfocar varias preguntas a las agencias reguladoras como tal, y otras preguntas están más encaminadas a la Alta Consejería Distrital TIC, a la doctora Nubia y también a la doctora Manuela Uribe de Pro Bogotá. Entonces la idea es que podamos ver ese enfoque y ese puente que existe entre la implementación de mecanismos alternativos de regulación como lo es el Sandbox y cómo este tipo de mecanismos nos van a ayudar a implementar y a desarrollar ciudades y territorios inteligentes. Entonces me presento por último, mi nombre es Camila Alejandra Beltrán, soy profesora de la especialización en el marco jurídico para la innovación, inteligencia y sostenibilidad territorial y voy a ser la moderadora de este panel. Entonces, conforme conversamos, lo primero pues que queremos contarles a este panel de expertos es que la semana pasada tuvimos el Summit para ciudades y territorios inteligentes. Acá pues nos apoyó el consorcio Cap4City y precisamente en esta discusión de implementación de territorios y ciudades inteligentes alrededor del mundo es evidente la necesidad de implementar cada vez mecanismos alternativos de regulación que permitan cerrar esa brecha entre la innovación y la regulación, en atención a que la tecnología evoluciona muy rápido. Hoy en día estamos enfrentando retos bastante complejos a nivel económico, sanitario, político y social. Entonces, en atención a esos cambios sociales, a esos cambios en la productividad y al desarrollo de una cuarta revolución industrial, es importante y es el protagonista esos mecanismos alternativos de regulación para que precisamente la normatividad no se quede rezagada. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta. Esta pregunta está más dirigida a las agencias de regulación. Entonces quisiéramos conocer esa percepción de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de la Superfinanciera y del Departamento Nacional de Planeación en cuanto a cuál es el futuro y la perspectiva en el mediano y en el largo plazo del mecanismo alternativo de regulación Sandbox. Entonces vamos a comenzar por la doctora María Fernanda Arciniegas del DNP, después la doctora Claudia Bustamante y por último el doctor Alexander. Creo que es espérame a ver si te puedo ayudar. Ya, con el botón rojo. Aló, sí. Listo. Bueno, pues nuevamente buenos días a todos.
Gracias, Camila. De cara a tu pregunta, y yo creo que aquí pues aclarar, digamos que el rol del DNP, más que agencia reguladora, pues somos el centro de pensamiento del gobierno nacional, y en ese orden de ideas pues nos encargamos de la planificación de política pública, sobre todo con una visión de largo plazo, ¿no? Y pues como les mencionaba en mi intervención anterior, desde el DNP y concretamente la Dirección de Desarrollo Digital, lideramos el ejercicio de la Secretaría Técnica con Impulsa Colombia, somos co-secretarios técnicos del Comité Técnico de Sandbox Regulatorio del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Entonces, pues un poco ligado ya a mi presentación anterior y pues para quienes no estaban previamente, decir que nosotros tenemos una hoja de ruta trazada, ¿no?, con una serie de objetivos en el corto, mediano y el largo plazo. Lo primero es generar ese entorno habilitante para que se puedan implementar no solamente los sandboxes regulatorios, sino ir más allá e implementar los mecanismos exploratorios de regulación, como lo denomina la legislación vigente. Entonces hablamos de hubs de innovación, que pues la Superfinanciera tiene una experiencia con ello, en el marco de su iniciativa Innova, también la potencialidad de aplicar playas regulatorias, bancos de prueba de innovación o testbeds, entre otros elementos. Entonces, por un lado es acelerar, pues digamos en el corto plazo, la implementación de esos mecanismos, también generar una mayor diversidad de cara a ello, de manera que no solamente pues implementemos los sandboxes, que es como con lo que más se tiene experiencia en el país. Y un tema, como les decía, pues estamos en proceso de generar, desarrollar un estudio que identifique cuáles son las barreras a la implementación de los sandbox regulatorios. Entonces, un tema que hemos identificado preliminarmente es que aún existen brechas de conocimiento de cara a la implementación de estos mecanismos, tanto en el sector público como en el sector privado y la ciudadanía en general. Entonces, pues un paso básico para pretender promover estos elementos, y por lo tanto es una estrategia del corto plazo, es precisamente generar esa apropiación y generar esas capacidades de cara a qué es un sandbox regulatorio, cuándo se justifica utilizarlo, cuándo no, porque también es relevante considerar que es, digamos, una estructura que implica una serie de esfuerzos para las entidades públicas implementar. Entonces, implica generar una serie de conocimientos y capacidades al interior de su recurso humano, también unas inversiones de carácter financiero, incluso como nos comentaban pues ahorita desde la Superfinanciera, puede que incluso los innovadores que lleguen a postularse pues tengan unas experiencias y conocimientos que aportar a la mesa que tal vez la entidad no conozca. Entonces está ese desafío permanente de capacitación y de actualización de conocimiento. Entonces ese tema es un elemento clave que tenemos priorizado desde el corto plazo, y en ese sentido, teniendo en cuenta que el comité tiene esa priorización de temas asociados, uno, a innovación de carácter tecnológico y dos, a temas relacionados con sostenibilidad, también es fundamental que se genere una coordinación interinstitucional entre pues, las entidades encargadas de expedir regulación pues, en el sector específico que se vea afectado por la normativa, pues, la innovación que se está proponiendo, y también una articulación relevante con las entidades de supervisión. Entonces, por este motivo, pues se crea esta instancia en Colombia, como les mencioné anteriormente, surge de un mandato de la Ley de Emprendimiento de 2020, se reglamenta a finales de 2021 con el decreto 1732 de Mincomercio, y ya en febrero de este año se crea la instancia en el marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Y es generar precisamente ese entorno que pues promueva, genere conocimiento, sirva como un foro de intercambio de experiencias entre las entidades que o bien han diseñado e implementado los mecanismos o tienen interés en hacerlo, y lo vean pertinente. También darle relevancia al sector privado de cara pues a la posibilidad de proponer mecanismos exploratorios de regulación entre estos sandbox y en qué sectores debería priorizarse. Como les decía, desde el COMPES de Transformación Digital e Inteligencia Artificial se hizo una priorización sugerida claramente en temas de fintech, que ya pues vemos que hemos venido avanzando, también hay un mandato en plan de desarrollo anterior, pero aparte hay otros sectores donde podría aplicarse. El tema de la salud, entonces todas las tecnologías de health tech, por ejemplo, temas asociados a telemedicina, pero también de medición, digamos, utilizando dispositivos conectados del Internet de las Cosas para verificar el estado de salud de las personas. En GovTech, que es básicamente cómo el Estado involucra al sector privado innovador, generalmente startups,
para proveer servicios o soluciones que ayudan a satisfacer y a responder las problemáticas públicas que enfrenta una determinada entidad pública. Y por último, el tema asociado al agro, que además pues, es importante resaltar, está muy alineado con los parámetros y las propuestas que a nivel de economía digital está promoviendo el gobierno nacional. Entonces, eso sería como la visión ya de el más corto y mediano plazo, pero por supuesto queremos ir más allá y desde el Comité Técnico queremos posicionar a Colombia como un centro de innovación y experimentación regulatoria que pues permita, digamos, a través de una priorización de sectores económicos, pues posicionarnos, digamos, como líderes en temas asociados de nuevo al agro, a temas de pruebas en materias de salud. Vemos un potencial de aplicación importante en materia de ciudades y territorios inteligentes debido a que acá existen algunas problemáticas que están ligadas con los temas que ya se han venido priorizando por el comité, entonces todo lo asociado a movilidad inteligente, a cómo promovemos soluciones sostenibles en la ciudad, también todo lo asociado a la transición energética y cómo de nuevo se fomentan estas soluciones que digamos cambien un poco los paradigmas en la cadena de valor y empoderar un poco también a los consumidores, que estos incluso puedan al utilizar tecnologías que permitan generar energía de manera renovable, pues también ser productores, ¿no? Prosumidores de cara a la red. Y más allá de esto, es importante generar, o sea, para poder lograr como este objetivo de posicionarnos a nivel nacional y pues obviamente también global, por supuesto, es fundamental generar confianza entre la ciudadanía, en el sector privado, de que los reguladores y supervisores que están implementando estas iniciativas pues tienen las capacidades, el conocimiento, pero también la disposición de aprender, porque de nuevo son temas respecto a los cuales pues ninguna entidad tiene experiencia implementando y pueden llegar a surgir desafíos a medida que se implemente, pero pues saber aprender de esas lecciones, tener un esquema de seguimiento claramente definido para poder pues de manera digamos ya formal y estructurada extraer esas lecciones aprendidas. Y diría que esas son como la visión que desde el DNP, de nuevo en nuestro rol de cosecretario técnico, promoveríamos de cara al mecanismo de sandbox y más ampliamente otros mecanismos exploratorios de regulación. Gracias. Gracias, María Fernanda, por tu respuesta. Gracias. Bueno, pues desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones creemos que en el mediano plazo para nosotros es importante la consolidación de la herramienta de sandbox convergente, o sea que podamos nosotros adelantar iniciativas y acompañar pilotos de propuestas que tengan cobertura tanto de los servicios de comunicaciones como los servicios de contenidos audiovisuales, que son los de la otra sesión de comisión que la CRC tiene y que es pues un proyecto en el que estamos trabajando actualmente. De esta manera podríamos brindarle pues a los diferentes agentes del sector una posibilidad más amplia de estructurar propuestas que pudieran ser precisamente de temáticas pues que incluyan temas de televisión, de redes, de contenidos, de manera tal que puedan ser incluso pues más innovadoras y de mayor alcance. También pues coincido con los puntos que mencionaba María Fernanda en el sentido que la articulación interinstitucional en el largo plazo es clave para que mecanismos exploratorios como el sandbox de verdad se consoliden, ya que en este momento pues creo que los que estamos acá sentados somos los que ya hemos empezado el camino, pero a nivel de gobierno nacional aún hay mucho camino por recorrer. Precisamente el conocimiento, la aplicación y el desarrollo de estas herramientas de experimentación es necesario que se adelante en más entidades del gobierno para que podamos pues, aprender de manera colectiva y aplicarlo, porque esto va haciendo cada vez una mejora general de cómo como Estado, como gobierno estamos reaccionando ante los cambios de los sectores que regulamos. En este sentido, pues hoy ustedes ven la CRC está experimentando con 2 proyectos de las iniciativas que se aprobaron, cuando haya una futura convocatoria pues esperamos que lleguen más y con los aprendizajes que vayan saliendo de ahí iremos pues afinando nuestros procesos, de ser pertinente adecuar la regulación si así
es lo que se llega a determinar, y yo creo que esto generará una dinámica positiva para el sector. Y si otras entidades y otros sectores también lo hacen, yo creo que van a ayudar a contribuir al fortalecimiento de esta mentalidad de mejora regulatoria que necesitamos, y vamos a tener sectores más competitivos. Entonces yo creo que a largo plazo eso es lo que deseamos, y que de verdad pues compartamos estas experiencias, espacios como este académicos o entre entidades nos van a ayudar a seguir construyendo. Gracias, Claudia. Bueno, pues yo ahí sí, hablando como desde mi sector, que es el sector financiero, considero que a mediano plazo el sandbox regulatorio va a ser una herramienta fundamental para ayudar a consolidar el desarrollo que está teniendo, digamos que la mezcla entre la tecnología y la prestación de servicios financieros. Ya actualmente Colombia es el tercer país de la región con mayor número de fintechs, pero a su vez es el segundo país de la región con mayor número de fintechs por millón de habitantes, estando casi a la par de Argentina, que es el primero. Entonces creo que esta herramienta, a medida que se vaya conociendo un poco más, a medida que el proceso se vaya, que los innovadores se vayan familiarizando con el proyecto, va a contribuir sin duda alguna en la consolidación de estos objetivos que tenemos de crecer, de promover la innovación, y de promover la innovación no por promoverla, no por solo generar riqueza, que sí es uno de los propósitos, sino también por generar beneficios para los consumidores financieros, beneficios que incluso a veces no advertimos y que ya existen. Por ejemplo, ya actualmente hay una regulación sobre finanzas abiertas, es una regulación que va a permitir generar una cantidad de servicios que seguramente la mayor parte de colombianos desconocen, y que sin duda alguna va a mejorar la prestación de los servicios y la relación entre los consumidores financieros con la prestación, con quienes prestan servicios financieros. Esta herramienta desde antes ya había permitido hacer algún tipo de desarrollos de la tecnología que está detrás de las finanzas abiertas, que son las APIs, que no son otra cosa que conectores que permiten que se comunique un banco con una aerolínea. Entonces, creo que así como surgió eso y a partir de esos experimentos se ha ido dando lugar a regulaciones, el sandbox resulta fundamental justamente para catalizar estos cambios que siempre van a traer estos beneficios. Y a largo plazo, coincido con las expositoras, yo creo que el sandbox va a ser una herramienta que va a permitir como consolidar entre todo el gobierno la promoción de la innovación de una forma como homogénea, de tal forma que para los consumidores, para los innovadores, sea fácil llegar, sea al Departamento Nacional de Planeación, sea a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, o a nosotros y a todas las demás entidades, ya sea reguladoras o no, porque sepan que contamos con este tipo de herramientas donde no estamos para hacer un freno hacia ellos, sino por el contrario para buscar la manera en que todos ganemos. Y no solamente a nivel interinstitucional, sino que de por sí ya se está viendo en cómo se puede crear una especie de sandbox a nivel regional, porque la tecnología suele pasar fácilmente las fronteras y muchas veces la jurisdicción o el domicilio es bastante difuso. Entonces es bueno contar a futuro, sería bueno contar a futuro con una herramienta de este tipo, un sandbox de carácter regional, que nos ayude a aprovechar la innovación que pueda surgir, no sé, en Chile, pero al mismo tiempo también a protegernos como Estado de cualquier tipo digamos que de innovador que pretenda sencillamente saltarse la regulación. Entonces servirá también para aunar esfuerzos entre diferentes países, pensaría yo. Gracias, Alexander. La siguiente pregunta está dirigida a la Alta Consejería Distrital TIC, a la doctora Nubia y a la doctora Manuela de Pro Bogotá. Sabemos que son enormes los retos para la próxima década en la construcción de ciudades y territorios inteligentes, y nosotros quisiéramos conocer la percepción que ustedes tienen de cómo el mecanismo alternativo de regulación Sandbox puede contribuir a la construcción de esas ciudades y territorios inteligentes. Bueno, muchas gracias por el espacio primero y buenos días a todos y a todas. Bien, nosotros pues desde Alta Consejería TIC de la Alcaldía de Bogotá estamos trabajando en la política de Bogotá como territorio inteligente. Ya en este punto estamos casi a puertas de pasar a la formulación. Y hasta este momento pues que hemos como aprendido.
Básicamente, pues el territorio inteligente requiere de unos habilitadores para su desarrollo. Entonces, para no hablarles de todos, principalmente tenemos ahí uno relacionado con tecnologías emergentes, con tecnologías de la cuarta revolución industrial, que son fundamentales pues, para que la ciudad pueda avanzar en términos de un territorio inteligente, y por otro lado la innovación pública. Entonces, casi que estos dos habilitadores representan una oportunidad única para poder trabajar en con estos mecanismos, con estas areneras regulatorias que nos permitan empezar a diseñar, a testear, a probar soluciones de territorio inteligente. Entonces, por un lado, todo lo relacionado con tecnologías emergentes, con cuarta revolución industrial, sigue siendo nuevo, aun cuando tenemos el COMPES de transformación digital que salió en 2019, todo el tema de inteligencia artificial que ha cogido bastante impulso. El tema sigue siendo incipiente en una ciudad incluso como Bogotá. Entidades muy avanzadas hay claramente, como una movilidad, pero hay otras como, no sé, un instituto de protección animal que todavía está bastante lejos. Entonces, creo que las areneras regulatorias permitirían en este caso probar con estas nuevas tecnologías que se requieren para que un territorio avance, que Bogotá avance como territorio inteligente y ver esto de cara a los contextos específicos, pues porque no es lo mismo que hablemos de tecnologías emergentes para toda la ciudad, para todas las personas, sin entrar en contemplar pues todas las particularidades que aquí tenemos. Entonces, por un lado, creo que todo el tema de tecnologías emergentes y de cuarta revolución nos dan ahí una oportunidad única. Y por otro lado está todo lo relacionado con innovación pública, y aquí hemos entendido que hay que trabajar en la innovación, y como le dice Alexander, no en innovar por innovar, no en innovar porque estamos de moda, sino precisamente para encontrar soluciones efectivas a necesidades, a problemáticas o para aprovechar oportunidades. Entonces, toda la mañana hemos visto cómo los sandbox regulatorios son ese ejemplo de innovación, pero además ligado a los temas regulatorios, que son como dos mundos bien pareciera opuestos, pero que ahí confluyen perfectamente. Entonces, desde la innovación pública que hemos contemplado en la política, pues lo que queremos es apuntarle a que la innovación realmente tenga frutos, que tenga efectos visibles, que tenga resultados concretos y que no se nos quede la innovación como en el discurso y en donde a veces pierde credibilidad. Entonces, creo que la oportunidad de trabajar en sandbox regulatorios y en sandbox en general, que ahora les contaré como esa idea que hay, pues nos permite materializar la innovación realmente en la ciudad, en un contexto específico, con unos actores específicos. Entonces, creo que por ahí está como el enfoque que nosotros estamos dando desde Territorio Inteligente para Bogotá. Gracias, Nubia. Mil gracias, Camila. Buenos días para todos. Gracias al doctor Marco por invitarnos desde ProBogotá a compartir este panel, y gracias a todos los panelistas. Bueno, yo quisiera compartir o responder esta pregunta desde el tema urbano. Yo soy arquitecta y diseñadora urbana, poco experta en los temas jurídicos asociados al sandbox regulatorio, pero en mi experiencia impulsando proyectos estratégicos y trabajando muy de lado con las secretarías distritales, he identificado algunos asuntos en los que definitivamente es necesario poder probar en un lugar concreto en la ciudad, y para lo cual es necesario la articulación interinstitucional y la flexibilidad en la regulación. Y lo voy a decir con dos ejemplos concretos. Uno de los proyectos que nos compartía alguna de las secretarías era: nosotros queremos utilizar la tecnología de drones, imágenes capturadas, telemetría, analítica de imágenes para poder monitorear el crecimiento de los asentamientos informales en las laderas. Pero al desplegar esta tecnología, en la que tenemos que hacer una articulación además con un privado o con una empresa que nos provea esta tecnología, tenemos que pedir permisos y entramos en conflicto a veces con la regulación de la aeronáutica, porque a veces los asentamientos informales están tan altos que superamos la cota posible para volar un dron.
además de la información que capturamos en el territorio, porque estamos grabando y tomando imágenes sobre movimientos de las personas, a veces se filma pues los rostros de las personas, entonces también entramos en un conflicto de qué hacer con esa información privada o personal, a veces se capturan actos delictivos y si esto funciona o no como una prueba para la autoridad policial. Entonces hay un montón de preguntas y actores, entonces aquí mencionábamos la autoridad de aeronáutica, policía, planeación distrital, ambiente, porque a veces los asentamientos informales están sobre territorios donde la autoridad ambiental es la CAR o la Secretaría de Ambiente. Entonces es un proyecto específico, una innovación para resolver una problemática o un análisis importante para la ciudad, pero que todas estas necesarias articulaciones empiezan a presentar algunos obstáculos. Entonces aquí una herramienta como Sandbox, que seguramente al aplicarse en un territorio concreto empieza a tener algunas variaciones, pues es importante para que todas estas autoridades se pongan de acuerdo, cada una flexibilice la norma o la regulación sectorial indicada y se pueda crear un proyecto piloto como estos. Y otro ejemplo es en el cobro por congestión. Todos sabemos que Bogotá es una ciudad altamente congestionada y hay una herramienta para gestionar la movilidad que es cobrar por el uso de algunas vías específicas o de algunos sectores de la ciudad. Esto implica entonces una coordinación entre Secretaría de Planeación, que debe definir cuáles son esas áreas o esas vías susceptibles o por las cuales se cobra por usarlas. Es necesario hacer una articulación con el sector de movilidad, que también define esas políticas o esa normatividad, pero también es necesario hacer una alianza o adquirir un servicio tecnológico de un innovador, una startup, que provea ese servicio de conectarle a cada carro un sensor y a través de una API conectar una entidad financiera con una plataforma de pagos y además con la tarjeta de crédito de la persona o el mecanismo por el cual cada usuario paga. Entonces aquí una vez más vemos cómo se conectan varias entidades públicas, innovadores, startups que proveen la solución y también hay algunas veces como unas líneas grises de no se sabe por dónde articular o que es necesario flexibilizar para hacer un piloto y realmente comprobar si esas fueron las vías por las cuales o en las cuales se tenía que cobrar, si es el mejor mecanismo, si existe la seguridad para hacer esas transferencias financieras. Entonces nuevamente un mecanismo como Sandbox aplicado a un piloto concreto en la ciudad pues puede ser muy beneficioso para probar los riesgos y a partir de esto sacar unas conclusiones que informen la política pública, la regulación y la normatividad en distintos sectores. Gracias, Manuela, por tu respuesta. La siguiente pregunta está dirigida al Departamento Nacional de Planeación, a CRC y Superfinanciera. Sabemos que ustedes ya tienen bastante experiencia tanto en la implementación del Sandbox sectorial e intersectorial. Esto en atención a que Superfinanciera ya ha manejado varias cohortes de Sandbox, CRC también ya está en la fase de experimentación de la primera cohorte de su Sandbox y DNP está en toda la implementación de la comisión que reglamentó, digamos, el artículo 5 de la Ley de Emprendimiento para que se den en Colombia los Sandbox sectoriales e intersectoriales. Pero esta pregunta está más dirigida a ¿cuál consideran ustedes que es el mayor obstáculo actualmente en Colombia para implementar este tipo de mecanismos Sandbox a nivel sectorial e intersectorial? Yo creo que sigamos el mismo orden, María Fernanda, Claudia y Alexandra. Perfecto. Bueno, gracias, Camila. Nosotros hemos identificado una serie de retos, algunas barreras en este respecto. Entonces, pues un primer tema, y digamos que hace parte como de este tema habilitante, se relaciona con que debe existir continuidad en cuanto al apoyo del alto nivel político para impulsar la relevancia de estos mecanismos. Sabemos que pues desde gobiernos anteriores, tanto a nivel nacional como a nivel local, se le ha venido dando relevancia a la innovación regulatoria, también de manera más amplia a la innovación pública, pero en la medida en que no existe un apoyo desde el alto nivel político, sea pues presidencia, si estamos hablando del contexto nacional o pues ya alcaldías, ya en contextos más locales, es complejo que se generen esos incentivos para que los servidores públicos que están
en las entidades diseñando e implementando los mecanismos puedan hacerlo. Entonces es un primer tema como de darle continuidad a la relevancia de estos mecanismos y en este orden de ideas pues estamos en un momento relevante de cara a coyuntura política, como lo mencionaba anteriormente, que es el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo que nos va a definir esa hoja de ruta que queremos adoptar como país para los próximos 4 años y que ya pues sabemos que desde el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro tenemos el Pacto de Tecnología para la Vida donde se promueve la utilización de los sandboxes regulatorios para actualizar y adaptar los marcos normativos que permitan el uso de tecnologías disruptivas que puedan fomentar que es el surgimiento de nuevos modelos de negocio por un lado y también reducir brechas sociales. Entonces por ese lado ese es uno de los elementos clave que debemos promover. El otro elemento que pues, no es ajeno digamos a cualquier iniciativa de articulación intersectorial es lograr definir desde la normatividad que se desarrolla al respecto y también ni siquiera vía instrumentos normativos, sino también a través de instrumentos como memorandos de entendimiento y demás, que se establezcan roles y responsabilidades claras para las entidades en la participación de estos mecanismos. Entonces, sabiendo que hay unas determinadas fases, ¿no? Hay una etapa de planeación, un acercamiento con los potenciales interesados pues, en participar en los instrumentos, también ya luego se evoluciona y se pasa a una etapa de aplicación, de evaluación, experimentación y concluimos con la salida, que existan esa definición clara de los roles y también pues cuáles van a ser como esas funciones que se van a tener para evitar que más adelante pueda llegar a haber conflictos de competencias y por lo tanto pues se retrase el desarrollo efectivo del instrumento. También consideramos que en el comité pues, de sandbox regulatorio, si bien hay una buena representación de sectores económicos y administrativos, como vimos a nivel mundial, hay otros sectores que no están representados aún en el comité, donde se están impulsando estos mecanismos. Entonces, un ejemplo que doy es todo lo asociado al tema energético, ¿no? Cómo promovemos, digamos, una matriz energética más limpia, energías renovables, también lo atinente a la economía circular y todo el impacto que ello tiene en la cadena de gestión de residuos sólidos. Aún no tenemos participación de los reguladores sectoriales de estos sectores, que vendrían siendo la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la de Agua Potable y Saneamiento Básico, solamente está la CRC, y vemos gran potencial de ampliar la participación, esto también por supuesto a los ministerios correspondientes del ramo, aquí hablamos de Minenergía, Minvivienda, para precisamente generar como esas reglas claras y esa articulación desde los inicios y pues precaver como potenciales retos que puedan surgir en este sentido. Otro elemento importante que consideramos debe abordarse por las entidades es pues hoy en día la normatividad que trae la ley de emprendimiento está muy enfocada a las entidades del gobierno nacional. Entonces, pues esto no tiene, por lo tanto, pues aplicación frente a las entidades del contexto local, donde existe, como ya hablábamos, un gran potencial de aplicación en este respecto y en ese sentido, pues sí es relevante que desde la agenda nacional y la agenda subnacional pues se avance también en la promoción de este tipo de mecanismos. Y diría que pues esos son como los obstáculos principales a grandes rasgos, hay digamos otros temas ya como de la minucia de cómo se estructura un mecanismo exploratorio de sandbox. Entonces un elemento que hemos notado y pues digamos que de cara a la más reciente reglamentación que se expidió para el sector TIC es ver cómo podemos lograr que la responsabilidad que se asigne a las empresas que participan en el sandbox pues sea un régimen de responsabilidad, esto ya se pone un poco jurídico, pero que no las haga responsables por temas que escapan su órbita de control. Entonces, por temas de fuerza mayor, de caso fortuito, si la empresa adoptó todos los procedimientos, digamos, para evitar que se diera algún daño a los consumidores, pues digamos que el régimen de responsabilidad debe ser flexible y debe adaptarse y no establecerse penalidades que puedan llegar a ser tan excesivas que se genere al final un desincentivo para participar, desincentivo al sector privado para participar en estos mecanismos exploratorios de regulación. Gracias, María Fernanda.
Bueno, gracias. Bueno, ¿qué retos tenemos a nivel sectorial e intersectorial en Sandbox? Yo creo que por el lado del sector TIC ya tenemos un terreno ganado, como se mencionó en las charlas hace un rato. Este año se expidió el decreto 1448 de 2022, que es el que precisamente habilita el Sandbox sectorial en TIC. ¿Esto qué hace? Que las entidades que formamos parte de este sector tengamos ya unas reglas mínimas y unas condiciones claras para poder acercarnos a habilitar iniciativas que confluyan competencias de todas las entidades. Esto es muy importante, como lo decía hace un rato, la estabilidad jurídica que se le da al proponente es clave para que se pueda animar a participar. Innovar, experimentar, fallar en el camino o tener éxito es absolutamente normal cuando se está probando algo nuevo, pero cuando ese tipo de situaciones experimentales la unen a normas, pues genera cierta aprensión, cierto miedo. Entonces que sean claras las reglas de juego para que alguien pueda participar y presentar sus propuestas y probarlas es lo mínimo que desde las entidades les debemos ofrecer. El tener ese marco sectorial precisamente habilita a que los proyectos entonces sean de mayor alcance y de mayor impacto. Acá podríamos tener eventualmente temas que son de competencia del ministerio, de la ANE, de la comisión, entonces estamos hablando de servicios, de espectro, de condiciones de despliegue, en fin. Entonces esto se puede replicar pues obviamente en otros sectores de manera tal que las entidades puedan generar estos espacios de articulación y esta claridad jurídica de acción. Ahora bien, cuando hablamos de intersectorial, pues es aún el reto más grande, porque creo que el ejemplo que nos dabas con drones que estaba pasando con la población y demás es excelente, porque vemos cómo confluyen múltiples temas, entidades, competencias y generar la articulación para esto es un reto inmenso. Una frase que nosotros en algunos casos utilizamos, decimos es beneficios antes que problemas. Tratemos de mirar que si esto es algo que va a beneficiar a la comunidad, que es necesario, miremos las alternativas que nos pueden llevar a hacerlo viable. Puede que en la exploración al final encontremos que no se puede, pero no nos cerremos a estudiar las alternativas desde el primer punto. Creo que muchas veces, y recurriendo a nuestros amigos abogados, son muy precavidos en cómo se aproximan a los temas y cuando hablamos de innovación a veces se asustan. Entonces, este espacio al hablar de Sandbox es precisamente la invitación a decir se pueden hacer las cosas de manera diferente sin que eso implique inseguridad. Entonces, exploren esos caminos, miren qué alternativas se pueden hacer y a través del diálogo que se construya con otras entidades del propio sector y de otro sector, será que podremos hacer realidad ese marco jurídico más amplio y que puedan las entidades, emprendedores, organizaciones presentar sus proyectos. Otro reto importante que creo que pues, todas las entidades pueden tener es el compromiso de la alta dirección. Creo que como bien lo comentaban en el caso de la superfinanciera, esto se fue dando y gracias a hoy en día tienen pues ya una estructura más grande, un montón de divisiones, proyectos, etcétera. Esto también pues poco a poco se ha venido dando en la CRC y es algo que se debería replicar en las otras entidades porque pues como decimos una golondrina no atrae lluvia, necesitamos ese apoyo, necesitamos recursos, capacitación para poder hacer realidad estos proyectos y estas iniciativas. Entonces creo que con tener la parte de organización, comunicación, apoyo de la alta dirección y los recursos asignados, pues podremos hacer realidad estas herramientas en las diferentes entidades pues en el mediano y largo plazo. Bueno, yo siendo abogado, sí que conozco lo que mencionas y justamente creo que el principal obstáculo que podemos tener para el desarrollo como adecuado de un sandbox es la cultura. Y cuando hablo de cultura me refiero a justamente ese miedo que existe en muchas áreas, en muchas personas, de cambiar las cosas porque como siempre lo hemos hecho de una manera, entonces pues ¿para qué lo cambiamos?
llegarles a ellos con el discurso, hay que incluso pensarlo muy bien como para señalarles que no estamos en contra de cómo se han hecho las cosas siempre, porque nos parece muy bueno, pues porque por algo está funcionando, pero ¿por qué no ver, justamente como mencionas, Claudia, otros caminos donde podemos de pronto optimizar un poquito más el resultado? Y este cambio de cultura lo hemos visto no solamente a nivel institucional, que sin duda alguna, y lo reafirmo los abogados, ahí a veces tenemos como una seria, como un miedo a veces a cambiar las cosas, que porque la norma siempre ha sido así. Yo digo que no, que la norma está para interpretarla sin perder seguridad jurídica y cambiar la visión de cómo se han visto las cosas seguramente puede ayudar a mejorar, y además teniendo en cuenta que estas herramientas son espacios para testear en un entorno controlado y cerrado. Entonces, testear no implica cambiar de por sí toda la regulación, sino simplemente demostrarnos si eso sí sirve o no sirve. Y además la cultura también se tiene que cambiar a nivel de consumidores. Nosotros en la superintendencia lo hemos visto, nosotros hemos tratado de trabajar en un tema de sociedad cashless, entonces queremos demostrar que el uso de dispositivos electrónicos puede optimizar muchas veces el manejo de dinero, desde cosas básicas como la gestión de finanzas personales hasta cosas un poco más, digamos que técnicas, como la adecuada gestión del riesgo de lavado de activos, que es más fácil hacerlo si las transacciones se hacen a nivel electrónico que a nivel de efectivo, pero muchas personas, seguramente todos conocemos, simplemente piensan en que no, yo siempre he pagado el almuerzo con efectivo, ¿por qué lo voy a pagar con la tarjeta? Y además tenemos como un imaginario, no, si lo pago así me cobran más. Y a veces uno les pregunta, pero ¿quién le dijo? ¿Dónde está? Demuéstrenme que le cobran más. Y la verdad es que la gente ya tiene el miedo y se arman la idea, y cambiar ese chip es difícil, pero no imposible. Creo que ese es un obstáculo para el desarrollo, pero al mismo tiempo es el desafío que tenemos aquellos que estamos trabajando en el desarrollo de este tipo de herramientas para testear innovaciones. Y otro obstáculo que a veces yo he percibido es que si no se hace, como le dice la pregunta, un sandbox intersectorial, puede que haya innovaciones y queden como cojas, porque puede llegar una innovación acá que nos demuestre justamente que a un campesino le resulta más fácil y ahorra plata si él paga el mercado desde su celular y le dice al señor del pueblo, mándemelo con el señor del carro, pero pues el señor del pueblo, el de la tienda, para que mandárselo primero tiene que asegurarse que les llegó el pago. Y entonces si ustedes ven ahí, hacen esa transacción, él le manda al mercado en el carro y la persona se ahorró el transporte de ida y vuelta, y muchas veces cuando es una madre soltera, resulta que no puede dejar a los niños solos y tiene que ir, entonces tiene que pagar 3 pasajes de ida y 3 de vuelta por un mercado. Entonces la innovación está ahí, pero de nada nos sirve que un innovador haga que ese sistema de pagos de bajo valor funcione si las personas no tienen conectividad a internet. Entonces ahí es donde es necesario esa conexión entre nosotros, por un lado, promoviendo la innovación financiera, pero por otro lado tendrán que estar las autoridades que conectan, no sé exactamente cuál sea, pero uno entiende lógicamente que la infraestructura tiene un costo, pero por lo mismo es que es necesario entablar un diálogo y hacer que de algo intersectorial facilite realmente una innovación que están desarrollando para un solo sector, como es el caso que les doy el ejemplo. Entonces, yo diría que eso podría ser como los 2 obstáculos que identifico para el desarrollo de estas herramientas, y al mismo tiempo los desafíos, porque no es imposible, ya se han hecho pilotos y creo que con la colaboración y el apoyo de las directivas, reitero lo que dijeron acá las 2 panelistas, justamente se puede lograr avanzar en la herramienta. Gracias, Alexander, por tu respuesta. Entonces, la siguiente pregunta está dirigida a ACDTIC y a Pro Bogotá, la doctora Nubia y la doctora Manuela. Conocemos que ustedes de repente han tenido más un trabajo de campo, un trabajo en las localidades y una experiencia más cercana a lo que llamaríamos la industria y los emprendedores. Entonces, bajo este entendimiento, sabemos que en el centro del mecanismo alternativo de regulación Sandbox debe existir un proyecto, una innovación, un servicio, una solución para que se implemente en ese espacio temporal de pruebas. La pregunta para ustedes sería, ¿cuál consideran que debe ser el principal consejo para esos emprendedores, para esos empresarios que quieran postular un proyecto al Sandbox y que busquen
el desarrollo de ciudades y territorios inteligentes. ¿Cuál sería ese consejo? Bueno, pues, bueno, digamos que ahí me resulta interesante partir, digamos, de la base de lo que nosotros estamos proponiendo desde Bogotá como territorio inteligente, y es justamente el tema de la inteligencia colectiva. Creo que aquí lo hemos abordado de diferentes maneras, le hemos llamado articulación intersectorial, coordinación interinstitucional, comunicación, y creo que digamos que ahí nos sustentamos nosotros sobre todo para pensar en el desarrollo de soluciones y en la intervención como en diferentes ámbitos. Entonces, pensando en inteligencia colectiva, creemos que casi todos los sectores de ciudad son susceptibles de mejorar o de potenciar esa inteligencia colectiva. Entonces, ahí está un sector de movilidad, de medio ambiente, de educación, de salud, y por ejemplo, no sé, hemos visto casos tan básicos como una comunidad en Ciudad Salitre que al entender pues como toda la problemática de contaminación que se estaba dando por efecto, digamos, de las recogidas de basuras y luego los recicladores que llegaban en otros horarios y demás, decidieron, no, pues sentémonos los recicladores y los residentes y empecemos a entender pues cuáles son nuestras dinámicas. Entonces, como residentes, cuáles son nuestros horarios en donde disponemos las basuras, y los recicladores por su parte empezaron a generar espacios de formación para el residente y decirle cómo es que debe hacer esa disposición adecuada de residuos. Entonces quería tocar ese caso solamente por hacer énfasis en lo importante que es pensar en esa articulación entre actores, en las características propias que tiene cada uno de ellos y en el contexto en el que se van a desarrollar esas soluciones. Entonces pienso que siempre hay que pensar es en esa realidad y pensando en llevarlo a la práctica, pues realmente cómo podemos hacer esos testeos pues con actores que son los que van a estar allí involucrados. Entonces, desde la política creo que como todo el potencial que se da es pensando en inteligencia colectiva, y ahí entran temas básicos de territorio inteligente como el cierre de la brecha digital, que ya lo tocamos, pues sin conectividad, sin manera de comunicarnos pues no podría ser posible, todo el tema de los datos, de la información y cómo se potencian esos ciclos de gestión de datos y información pues para la toma de decisiones, lo de tecnologías emergentes que ya lo tocamos, lo de innovación pública y otros temas como seguridad digital, por ejemplo, que también son habilitadores de un territorio inteligente. Entonces, siempre que, digamos, se tengan en cuenta esos habilitadores, creo que uno puede pensar en soluciones que son integrales en territorio inteligente y que podrían ser llevadas a un sandbox para pues, ejecutar las pruebas que sean del caso y probar viabilidad o no de las soluciones. Gracias, Nubia, por tu respuesta. Bueno, unos consejos de cara a los emprendedores o innovadores, pero también de cara a los agentes o las entidades. Para el caso de los emprendedores, les recomendaría 3 cosas. Por un lado, identificar muy bien ese mapa de riesgos, riesgos asociados o todos los posibles riesgos que su innovación pueda materializar y tener un plan de cómo mitigarlo. Comunicarle eso muy bien a la entidad a través de la cual sería ese sandbox regulatorio el segundo, digamos, conectando con el segundo consejo sería enfocar esos beneficios o digamos que las conclusiones que se quieren evidenciar a través de esa prueba siempre están enfocadas en los beneficios al ciudadano. Muchas veces los innovadores y las pruebas de tecnología se enfocan mucho en probar que la tecnología sirve más que en cuál va a ser el beneficio de cara a la ciudadanía, al medio ambiente, que son como impactos finales, de hecho más importantes que la misma funcionalidad tecnológica. Ese sería el segundo. Y el tercero, mantener y tratar de abrir esos canales de comunicación a través de organizaciones, de emprendedores, si se quiere agremiaciones, porque es muy importante tener una voz fuerte y una vocería de cara a esa articulación o comunicación con las entidades reguladoras y las distintas entidades. Entonces,
como mencionaba antes María Adelaida, muchas veces, o pues si lo hemos conversado, muchas veces los funcionarios o los reguladores no saben qué es lo que está pasando en el mundo del ecosistema de innovación, y por eso es importante que haya esa comunicación como bilateral constante y que los innovadores estén organizados en su discurso y tengan pues como una buena vocería. Y de cara a los agentes o a las entidades públicas, el consejo sería que propicien en la ciudad esos espacios de laboratorio. Muchas de las innovaciones, sobre todo enfocadas en ciudades inteligentes, necesitan un ámbito, un lugar físico donde probar esas innovaciones. Y no necesariamente contamos con eso en la ciudad. Los campus universitarios, por ejemplo, pueden ser esos hubs de innovación como de regulación y normatividad flexible para la innovación, pero a veces esos campus universitarios se quedan muy limitados en área. Entonces es necesario hacer esas alianzas también con el distrito, con las entidades públicas, para que se permita probar alrededor de las universidades o crear otros espacios para probar, por ejemplo, innovaciones en la movilidad autónoma o, como mencionaba, el vuelo de dron, y crear, digamos, espacios donde haya esas garantías y esa facilidad para la innovación. De hecho, Bogotá está formulando su distrito de ciencia, tecnología e innovación en las inmediaciones de Corferias, y creemos desde Bogotá que ese debe ser justamente ese gran laboratorio urbano que desde el principio, desde el diseño urbano y arquitectónico y la infraestructura con la que cuente este distrito de ciencia, tecnología e innovación, esté ya diseñada para poder implementar y facilitar estas pruebas piloto, y donde la regulación en este ámbito de la ciudad sea flexible para facilitar la innovación. Gracias, Manuela, por tu respuesta. La siguiente pregunta, pues conforme a la dinámica que hemos venido manejando, está dirigida a DNP, CRC y Superfinanciera. Sabemos que actualmente a nivel mundial está en el punto central de la agenda de las agencias reguladoras las buenas prácticas en materia de mejora regulatoria. Esta pregunta puede ser un poco básica o trivial, sabemos que fue muy central en el último taller internacional de regulación de la CRC, pero pues básicamente si quisiéramos conocer la percepción que ustedes tienen respecto a en qué medida impacta el mecanismo de sandbox en las buenas prácticas de mejora regulatoria. Listo, pues bueno, ya cuando hablamos de buenas prácticas de mejora regulatoria, creo que es importante ponernos en el contexto de qué es el ciclo de la gobernanza regulatoria. Y pues es muy similar al ciclo de las políticas públicas, pero esto parte necesariamente de un ejercicio, uno, de planeación, y esta planeación requiere tener algún entendimiento, claramente es una aproximación inicial, ya después se profundiza, del problema, la problemática pública que quiere atender la normatividad a expedir. Posteriormente pasamos ya a la fase de diseño, donde es importante que las regulaciones estén basadas en evidencia, que no, por lo tanto, que se ven algunas entidades que expiden regulaciones, exista de manera previa, digamos, al proceso de análisis del problema como una solución predefinida, sino que precisamente se realice todo un proceso de analizar cuál es el problema, con sus consecuencias y sus causas asociadas, y con base en ello definir una serie de objetivos generales, específicos, operacionales, de manera que se entienda cómo va a operar la regulación. Y al respecto, acá también es fundamental considerar que siempre habrá diferentes alternativas para atender una problemática pública. Una de ellas siempre será pues mantener el estado de cosas actual o el statu quo no regular, o también expedir determinadas medidas regulatorias, eventualmente interactuar con mecanismos de autorregulación o corregulación con el sector privado. Y obviamente es clave, ya una vez se tienen enseñadas las normas, pasar a la consulta pública con todos los agentes interesados, avanzar posteriormente, y esto es importante, que desde el diseño se prevean mecanismos para hacer el seguimiento de la regulación. Usualmente se hará a través de indicadores de desempeño, de resultado, pero lo importante, y el mensaje que quiero dar acá, es que el proceso regulatorio obedece, digamos, a una mecánica y un proceso que es de iteración constante, de aprendizaje constante, y que uno debe necesariamente tener la participación de
de quien expide la norma, pero además quien supervisa su cumplimiento, porque ese supervisor le puede dar precisamente al regulador la evidencia de, por ejemplo, cuáles son las infracciones que se están cometiendo de manera más constante o qué problemáticas ha identificado en el ejercicio de su labor de supervisión, por ejemplo, en los informes que periódicamente le presentan los regulados o en estudios de mercado que realizan estas entidades. Entonces, cerrándose el ciclo y ya viendo cómo dónde está el potencial de los sandboxes regulatorios para contribuir a la mejora, es un mecanismo para generar evidencia de primera mano, evidencia primaria respecto de precisamente cuáles son los beneficios o la ventaja de la innovación que se está probando y también cuáles son los riesgos. Conociendo estos dos elementos, sobre todo el tema de riesgos, los reguladores pueden ya entrar a definir respuestas que son proporcionales a los riesgos que se están generando y no de pronto establecer una sombrilla de regulación que puede que no sea pertinente para todo tipo de empresas, dependiendo también de su tamaño y sus capacidades y pues músculo financiero. Entonces, pues por el tema de la evidencia es fundamental, pero la mejora regulatoria también, digamos, tiene todo este ciclo y todo este proceso con un fin, y uno de los fines esenciales es generar e impulsar la competitividad del país, promover una mayor competencia en los mercados, y pues los sandboxes regulatorios también contribuyen a eso porque permiten que empresas que no tienen las condiciones para entrar, digamos, por las vías tradicionales al mercado, como nos mencionaban en la superfinanciera, pues 30 millones de dólares para acceder a una licencia puede que no sea viable para una startup que hasta ahora, que puede que tenga una gran idea y un producto que se esté desarrollando, pero no tiene el capital para aplicar, digamos, con ese proceso ordinario, pueda ingresar al mercado a ofrecer un producto que compita o complemente uno que esté ofrecido por los incumbentes, y en ese sentido, al haber mayor competencia y generarse esa dinámica de mercado, podemos generar incentivos para que se den productos de mayor calidad, una mayor innovación en el mercado, y esto al final redunda en algo que hemos pues planteado todos en nuestras intervenciones, que es mayor beneficio para los consumidores, para los ciudadanos, dependiendo de cuáles son las aplicaciones del mercado. Entonces yo diría eso, evidencia de primera mano, el tema de impulsar y promover la competencia, la competitividad, y pues esto también va ligado a promover la inversión en un sector, porque da precisamente el hecho de que sea una experimentación controlada y en la medida en que esté implementado por una entidad que cuente con una reputación de pues, hacer las cosas bien, que tener unas buenas prácticas, como es el caso, por ejemplo, de la superfinanciera, de la CRC, de la SIC también, que implementa su sandbox en inteligencia artificial, pues da una mayor seguridad jurídica para los innovadores y potenciales inversionistas para promover y pues participar en estos mecanismos. Gracias, María Fernanda. Bueno, pues en este caso, cuando hablamos de mejora regulatoria, vemos el sandbox precisamente, como lo hemos dicho, un mecanismo alternativo. Es el que nos permite, en este caso, nosotros dar las condiciones para escuchar de primera mano a esos proponentes de proyectos. Son ellos los que nos dicen qué desean realizar, cuál es el nuevo modelo de negocio, la nueva tecnología que quieren implementar, y a partir de eso vamos a aprender juntos en el camino de la experimentación. Entonces, como bien lo mencionaba hace un momento María Fernanda, eso nos da información valiosa, evidencia, para después incorporar, si es necesario, al ciclo pues, regulatorio, de manera tal que podamos saber si hay que actualizar, si hay que quitar normas, por ejemplo, que permitan avanzar en esos proyectos y en esas líneas de innovación. Yo creo que eso es lo más importante, el abrirnos, en este caso como entidad regulatoria, a saber que estos mecanismos alternativos son importantes, son viables y son necesarios para ir a la par de la evolución tecnológica y modelos de servicio como lo hemos venido hablando toda la mañana. Entonces, esto lo que hace es fortalecer. Es una herramienta clara de mejora que no es la tradicional que habíamos venido manejando, que no sigue todos esos pasos, como bien los explicaron, de problemática, alternativas, etcétera, sino que arrancamos por escuchar las alternativas de una necesidad que puede que nosotros ni siquiera hayamos identificado como regulador, pero que ellos consideran que es algo
que es viable y que a largo plazo puede ser atractivo. Entonces vamos a aprender, a afianzar, a conocer esos conocimientos y después determinar si en realidad pues la regulación se actualiza. Entonces claramente pues esto fortalece la mejora y la participación de los agentes. Gracias, Claudia. Bueno, yo creo que el impacto que tiene los sandbox regulatorios en la mejora regulatoria es alto, y lo es por la manera en que cambia el enfoque con el que estamos habituados a construir las normas. Si uno parte únicamente de una hipótesis que se imaginan unas personas en una entidad y así tengan la mejor intención posible, es muy difícil que puedan leer con claridad qué está pasando en el mercado, y esto genera que cuando se sale una norma, muchas veces a los 6 meses o incluso menos tiempo se empiezan a advertir necesidades de cambio en esa regulación que acabó de ser expedida. ¿Por qué? Porque no se leyó de forma adecuada qué está pasando en el mercado. Justamente ahí es donde yo creo que entra el sandbox regulatorio, porque el sandbox permite que el proceso de regulación se alimente de resultados reales con consumidores reales, que no parta de hipótesis únicamente académicas, ni tampoco de experiencias en otros países, sino que parte de resultados que se han dado aquí en el mismo país con consumidores de Colombia, porque cada país tiene sus condiciones y sus características. Nosotros llamamos, hay que platanizar de alguna forma lo que se quiere hacer, de tal forma en que realmente le llegue al público que consideramos que es el objetivo de la norma. Entonces, a raíz de esto y el poder incluir resultados reales, el impacto en la mejora regulatoria, en mi experiencia, considero que es bastante positivo y permite construir normas mucho más asertivas de cara a las necesidades de la industria y de los consumidores. Gracias, Alexander. La siguiente pregunta pues la vamos a dirigir a la doctora Manuela de ProBogotá y a la doctora Nubia de ACDTIC. Básicamente ya habíamos conversado que en el centro de la implementación de estos mecanismos alternativos de regulación está la innovación o los proyectos. Entonces, bajo ese entendimiento y teniendo en cuenta que ustedes han tenido ese acercamiento y esa experiencia con la comunidad, actualmente, ¿cuál consideran que pueden ser los proyectos que se pueden postular a un sandbox sectorial o intersectorial y que puedan implementar o facilitar el desarrollo y la construcción de ciudades y territorios inteligentes? Bueno, pues ahí yo creo que hay muchas posibilidades. Nosotros desde la política estamos buscando impactar las diferentes dimensiones de ciudad. Entonces hablamos de movilidad, de educación, de medio ambiente, de salud, de como 10 sectores que más o menos hemos identificado a nivel de ciudad, y cómo los habilitadores le pegan a esos sectores. Entonces, como temas relacionados con el cierre de la brecha digital, con cualificar el uso de que hoy le dan las personas a la tecnología, pues puede ser una gran dimensión para trabajar. Todo el tema relacionado con datos e información también, y con seguridad digital, y bueno, y lo que les comenté hace un rato. Pero digamos que para aterrizar eso de manera más concreta, todavía seguimos encontrando que se requiere trabajar en cosas tan básicas como, por ejemplo, buscar que realmente la tecnología sea una herramienta para contribuir o para generar un beneficio o un bienestar común, y no la tecnología como un fin en sí mismo. Entonces ahí encontramos cosas como todavía mucha gente, y no necesariamente personas de la tercera edad, que uno a veces piensa que pues como son ellos de pronto en este momento se les dificulta un poco, gente que nos dice todavía no puedo pedir una cita médica por internet, no lo puedo hacer desde mi celular, y no lo puede hacer por muchas situaciones, no solamente porque carezcan de un dispositivo o de internet, sino finalmente es ese relacionamiento que están teniendo las personas con eso que estamos llamando hoy territorio inteligente. Entonces estamos haciendo un buen despliegue importante de tecnología, pero muchos son los que se están quedando atrás. Entonces, por ejemplo, ahí hay un gran potencial, y es cómo buscamos que no se nos queden atrás las personas, ninguna persona, ni tercera edad, ni las mujeres, ni los jóvenes, ni los adultos. Pues porque también hemos encontrado que se trabaja mucho en temas de niñez, de infancia y adolescencia, de tercera edad, género,
y el grueso de la población, que es los adultos, hay poco concreto que se está haciendo. Entonces, una gran oportunidad que vemos ahí es cómo orientamos soluciones para la satisfacción de necesidades básicas, necesidades puntuales. Cosas como participar efectivamente, cosas como que yo pueda votar en un proyecto que me están preguntando si me interesa más este o el otro, o qué quisiera yo mejorar en mi localidad, pues hombre, que lo pudiera hacer. Entonces, empezando por todo eso que le apunta incluso a temas de ciudadanía inteligente, hay un gran potencial para trabajar desde Sandbox. Y cómo ahí, pues creemos que son iniciativas o proyectos o programas que se pueden someter a pruebas, a testeos en campo, a simplemente o pilotos que podamos entender y sacar como experiencias y conocimiento de cómo hacer esas implementaciones futuras. Entonces, creo que por ese lado hay bastante potencial. Otro tema que se me viene a la cabeza puede ser, por ejemplo, el de movilidad, lo que hablamos de ciudades de 15 minutos, en donde estamos buscando que las personas pues podamos acceder a servicios básicos en nuestros perímetros pues más cercanos. Entonces, ¿cómo ahí encontramos soluciones de movilidad, por ejemplo, que nos puedan permitir que realmente se lleven a cabo esas ciudades de 15 minutos? Y cómo ahí la tecnología también es básica para permitir, digamos, relacionamiento con las personas, pero también acceder a educación, acceder a salud. Entonces, ahí también hay un potencial y mucho por hacer para lograr aterrizar, pues, cómo sería esa ciudad de 15 minutos, pues, que hoy se propone desde diferentes instancias y en particular desde el POT. Eso es así como por lo pronto, pero pues podríamos ampliar como mucho. Gracias, Nubia. Un proyecto que postularíamos al sandbox regulatorio urbanístico sería la gestión de residuos aprovechables. En Bogotá hemos venido analizando esta problemática y evidenciando que la gestión de los residuos aprovechables, que es una gestión realizada tradicionalmente por la población recicladora de oficio, ha venido teniendo muchas problemáticas en cuanto al lugar donde se desarrolla esta actividad. Hoy vemos cómo en el espacio público cada vez más están apiladas pues grandes volúmenes de residuos. Nubia nos hablaba sobre un proyecto piloto o un trabajo en el que habían involucrado la inteligencia colectiva para entender a qué horas pasaban los recicladores y crear cultura ciudadana para de esa manera disponerlos en el espacio público. Eso es parte de lo que debería incluir este sandbox, un tema como pedagógico y de economía del comportamiento, pero también hay un mandato constitucional y ahí entra, digamos, la necesaria revisión regulatoria e incluso de política pública, y es que según la Constitución, el material aprovechable que se dispone en el espacio público es propiedad de los recicladores, reconociendo una labor que ha hecho esta población durante décadas. Eso, ¿cómo entra en conflicto con la innovación, la tecnología, nuevos modelos de negocios basados en economía circular? Y es que startups innovadores entran en competencia para capturar ese material aprovechable. Entonces, la población recicladora que presta un servicio público domiciliario está en contra de que existan tecnologías, datos, innovación, dispositivos o infraestructura tecnológica para que también realice esa labor. Yo creo que es muy importante repensarnos este modelo donde de manera equitativa se entiendan las necesidades de la población recicladora de oficio, innovaciones y nuevas startups que también quieran impulsar el aprovechamiento de residuos, porque al final, como mencionábamos, hay que pensar es cómo lo podemos hacer distinto con el objetivo de reciclar más, de aprovechar más los residuos, que no se conviertan en basura que llega al relleno sanitario, sino que podamos integrar ese material en nuevos ciclos productivos. Para esto necesitamos, por supuesto, a los recicladores, pero también necesitamos más innovación, más tecnología, otros modelos de negocio que hagan esto más eficiente. Entonces aquí hay que revisar temas regulatorios, incluir a otras comisiones que hoy no están, digamos, en la conversación del comité que lidera el DNP e impulsa, incluir el tema de residuos sólidos como una posibilidad de realizar un piloto donde se revise regulación, tarifa
y donde se incluya un componente de mayor información sobre esos volúmenes de residuos y donde de manera equitativa se den las garantías para que haya distintos jugadores en pro de aumentar los niveles de aprovechamiento en la ciudad. Gracias, Manuela, por tu respuesta. En estos momentos vamos a abrir las preguntas por parte del público. Ya veo a una persona con la mano arriba. Sí, señor, adelante. Porque para ellos naturalmente digamos, la regulación pues es un tema árido para un administrador de empresas, pero sí sienten la necesidad de vincularse a estos procesos. Entonces nos gustaría que ustedes nos dieran unos tips para los 32 estudiantes que son los emprendedores del futuro. Muchas gracias. ¿Quién quiere iniciar? Pues esperando que también haya emprendedores o potenciales emprendedores en el sistema financiero, es importante que aprovechen las herramientas que se han ido desarrollando. Yo puedo hablar de primera mano sobre la Superintendencia Financiera. Nosotros contamos justamente con el Hub, que es la Oficina de Innovación, el cual es un espacio creado justamente para que cualquier emprendedor se acerque a la Superintendencia Financiera, cuente qué es lo que quiere, hacia dónde está interesado ir, pregunte sobre regulación, sobre procedimientos, porque para los innovadores muchas veces se concentran en la tecnología y se olvidan pues de que hay como un camino a seguir, ¿sí? Entonces es importante que cuenten con este apoyo. En el caso del Hub de la Superintendencia es gratuito, se les brinda toda la información y se encamina, si es el caso, si es una persona que ya tiene un desarrollo tecnológico innovador en un nivel de madurez óptimo, con pruebas, etcétera, se encaminan a estos innovadores hacia una prueba temporal o hacia un proceso de autorizaciones para obtención de una licencia tradicional. Entonces, yo les invitaría a esto, a conocer estos instrumentos, estos espacios de diálogo que se están generando, porque es a partir de estos espacios de diálogo que se puede optimizar los recursos que se tengan para el desarrollo de un emprendimiento y no muchas veces desperdiciar, porque lo hemos visto, cantidades de dinero altas en asesores jurídicos que al final a veces no les dicen nada y llegan allá a la superintendencia, después de que se gastaron un montón de plata, a preguntar cosas muy básicas que para eso estamos en la superintendencia. Es un servicio gratuito, estamos los funcionarios, ya nos pagan para eso, para tenderles una mano. Entonces, esa es mi invitación. Muy bien, nos va a tocar ir a todos allá. Muy bien. Bueno, frente de pronto un tema relacionado a atender consultas, inquietudes que tengan sobre la regulación, pues no tenemos un grupo permanente, pero pues sí tenemos todo un equipo pues de atención de consultas externas. Entonces si hay algo específico que requieran saber sobre la regulación general de TIC o sobre Sandbox, pues por supuesto la pueden hacer a nuestro correo de atención cliente @cerecon.gov.co o buscar en nuestra página. Bueno, hay un montón de información. Pensando en esa línea de pedagogía, nosotros desde la CRC hace un par de años creamos una plataforma que se llama Aula CRC. Es una plataforma de e-learning, cursos abiertos, gratuitos, autogestionables, son cursos cortos y pues ahí pueden encontrar diferentes temáticas asociadas con la regulación, pero no son cursos para un perfil específico, sino para cualquier usuario que quiera aprender un poco sobre derechos
de los usuarios de comunicaciones, sobre las redes y su despliegue, en fin. Entonces ahí pueden conocer un poco más del sector TIC, pero de manera específica, simplemente les anuncio que en este último trimestre del año, en el 4T, vamos a sacar un curso virtual específico sobre innovación y sandbox regulatorio. Entonces, pues los invito también para que pues fortalezcan más todo este aprendizaje que están haciendo. Esto pues es un granito más de arena a estos espacios que se están construyendo para que pues ustedes puedan conocer un poco más y también, como dicen, que abran su mente a nuevas ideas y que también sepan como dónde preguntar y conocer un poco más de esta herramienta que hablamos hoy. Bueno, gracias. Bueno, rápidamente, yo creo que pues la experiencia que nos ha quedado, que tenemos nosotros en este momento es, aunque somos Consejería Distrital de TIC, entender que el territorio no es inteligente por tener la tecnología y el despliegue, sino porque las personas son capaces de interactuar y de sacarle el máximo beneficio a la tecnología. Entonces, es pensarse siempre la tecnología en función de un bienestar mayor y de cómo estamos impactando en la calidad de vida de las personas, en la sostenibilidad de nuestra ciudad, en nuestra vida en comunidad. Ahí hemos tenido muchas experiencias y siempre llegamos a lo mismo, así trabajemos a nivel de medio ambiente, de salud, de educación, y es la tecnología en función de algo. Todo lo que viene ahora de despliegue, tecnologías emergentes, cuarta revolución industrial, buenísimo, muy importante, definitivo, pero importante entender en qué contextos vamos a implementar y a hacer uso y a sacarle provecho a todas esas herramientas. A veces ni siquiera son necesarias y también hay que aceptar eso, ¿no? Entonces hay contextos en los que a veces no están tan maduros y se pueden utilizar tecnologías muy básicas. Entonces, la invitación es más a pensar siempre en el ciudadano, en las personas como el centro de políticas, de programas, de todo lo que vayamos a hacer en torno a la tecnología o con uso de tecnología. Y ya, y luego viene pues ya todo perfectamente la generación de habilidades digitales y el manejo de dispositivos y todo ello, pero entonces siempre partir como de esos fundamentos, tanto en la generación de empresa como en proyectos o en iniciativas puntuales. Yo creo que es como así a grandes rasgos como uno de los tips que se podría dar. Primero, decirles a los estudiantes que están en las universidades, que están en el lugar ideal para probar la creatividad y la innovación en un entorno seguro, lleno de recursos para potenciar esas buenas ideas. Las universidades, y conozco particularmente la Universidad Externado, que está desarrollando una oficina de emprendimiento o un centro de emprendimiento, en el que yo creo que ese es como el primer punto de contacto donde una buena idea, una idea que un estudiante quiera probar, empiece por recurrir a los recursos que tiene la universidad y sus centros de emprendimiento, que seguramente los conectarán, les darán información, los conectarán con posibles aliados, empresarios, ONGs, empresas del sector público que quieran empezar a probar esas ideas. Ahora las ciudades y las organizaciones están desarrollando muchos retos de innovación abierta y esto es hacer un llamado para que los emprendedores, los innovadores, los estudiantes propongan una solución a un reto de ciudad o empresarial identificado. Entonces, mantenerse en contacto con esas redes que les pueden dar como ese camino para empezar a probar sus ideas, pues es una muy buena alternativa. También muchas universidades en los últimos semestres tienen los programas de Capstone y es en los que conectan precisamente ese conocimiento e intereses de desarrollo de los estudiantes con necesidades reales de la industria, de las empresas, de la ciudad. Entonces, aprovechar esos canales para empezar a permear en un entorno real y probar esas ideas también es un mecanismo muy apropiado. Yo creo que esos son como dos vías que les dejaría de cara a los estudiantes de empezar como a probar y a orientarse por esos caminos para realmente potenciar esas ideas que se gestan seguramente desde investigaciones en la academia.
Bueno, yo creo que ya ha habido una buena cantidad de aportes y la verdad, pues sí comparto lo que han dicho en su totalidad. Yo creo que ahí, pues mencionaría dos cosas. Lo primero es, como pues nos mencionaba el profesor, esa como reticencia inicial o esa barrera de conocimiento respecto de, bueno, a qué apunta la regulación, cuáles son mis obligaciones y cuáles son los procedimientos que debo adoptar como empresa para cumplirlas. Entonces, la primera puerta, y yo creo que eso es clave, que se ha venido avanzando por parte de las distintas entidades de regulación, tanto como reguladores sectoriales como la CRC, la CREG, la CRA, pero también encontramos el caso de incluso entidades del gobierno nacional a nivel de ministerios, es esa puerta, bien sea la atención general a la ciudadanía o tanto mejor pues entidades o oficinas especializadas para dar orientación sobre el marco normativo. Pero pues también, digamos, puede que las inquietudes de cara a la regulación vayan un poco más allá de un sector específico y ahí entonces pues está la invitación a esta instancia que estamos consolidando, que es el Comité Técnico de Sandbox Regulatorio, porque esto lo prevé expresamente el decreto reglamentario, el 1732 de 2021, de tener esas puertas abiertas para que el sector privado, cuando identifique que hay una tensión regulatoria, alguna norma o algún conjunto de normas que no le están permitiendo, bien sea crecer o desarrollar ese modelo de negocio en el que está trabajando, venga, converse con nosotros y nosotros podamos pues ya realizar el procedimiento interno para conversar con las entidades, que la idea de nuevo es poder ampliar el número de entidades que están en el comité para generar, digamos, esa discusión respecto a la actualización del marco regulatorio. También en cuanto al entendimiento de esto, y esto es un poco ya algo que está desarrollando otra área del Departamento Nacional de Planeación, es cómo comunicamos las normas de una manera más clara, y esto lo desarrolla la Subdirección de Gobierno y Asuntos Internacionales. Ellos lideran la Estrategia Nacional de Lenguaje Claro, y es precisamente ver, muchas veces los abogados piensan que en la medida en que el lenguaje sea más complejo, utilicen latinazgos y demás, entonces, pues, no sé, de pronto tienen tal vez una influencia más relevante como el control respecto al derecho, pero no, el derecho debería ser accesible a todos, las normas no deberían ser códigos de cientos y cientos de páginas, sentencias también de 300, 400 páginas, sino hacerse en un lenguaje que sea entendible por cualquier persona, que no necesariamente sea experta en temas normativos, y en eso se está trabajando en materia de lenguaje claro. También se están implementando algunos proyectos asociados a pensamiento de diseño llevado a lo legal, que es un poco también una estrategia de innovación pública, y pues decirles que ya seguro cuando salgan al medio y a pues, impulsar esos proyectos, esperamos ver avances, porque eso se está dando no solo desde el sector público, sino incluso ustedes ven a nivel del sector privado, hay varias firmas de abogados que están tratando de comunicar y de dar esas asesorías de una manera mucho más entendible y mucho más aterrizada, que eso es muy importante, algo que también que mencionaba Nubia, a las necesidades del cliente y al contexto en el cual se quiere aplicar ese producto innovador que ustedes van a pues, pensar. Entonces, esas serían como mis sugerencias. Gracias. Solo queríamos resaltar que pues, por parte de la Universidad Externado también se cuenta con el Centro de Emprendimiento, que es para darle entrenamiento precisamente a aquellos estudiantes o egresados que quieran montar una empresa. Ahora seguimos con más preguntas del público. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Andrés García. Hago parte orgullosamente de la maestría de Ciudades Inteligentes que lidera el doctor Marco. Mi pregunta y una invitación también. Pregunta puntual, ¿conocen de las 23 propuestas que ahora muy amablemente pues, hicieron mención? Hay un caso de un sandbox que nos hable de la parte energética. Bueno, y la invitación, desde luego, pues está el observatorio para hacerla también. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Guzmán, también hago parte de la maestría, soy arquitecto. Y una duda también que me ataña, uno puede tener algunos desarrollos y querer innovar, pero algo que creo que es lo más complejo cuando uno no es tan jurídico, qué pena los abogados, pero muchas veces uno se reúne, tiene un equipo de trabajo, son técnicos, personas muy inteligentes, pero no se maneja el tema jurídico.
y ahí es donde muchas veces las grandes ideas se caen porque el análisis de riesgos queda corto y cuando uno llega a un proceso en sandbox, ahí queda, porque el análisis de riesgo fue muy prematuro o muy light. No sé si, pues lamentablemente todavía están como muy sectorizados, ¿no? Entonces el DNP por un lado, Superfinanciera por otro, pero cuando uno saca una idea, lamentablemente eso toca transversalmente todo. No hay alguna forma, o no sé, desde planeación, que uno pueda poner, digamos, la idea y decir un apoyo en la generación de ese mapa de riesgos, decirle a uno, mire, estás bien o definitivamente te falta, deberías tocar esto y esto y esto. Por ejemplo, en el caso mío, yo estoy más en el tema inmobiliario y pues Camacol no está metido en esto ahorita para nada, mi vivienda mucho menos, o sea, realmente aquí uno va muy solo en el tema, digamos, como podría estar un Mintic. ¿Cómo podría uno encontrar con ustedes un apoyo en ese mapa de riesgos para no fallar al momento de la salida? Que ser ese igual también y Superfinanciera. Bueno, muchas gracias por la observación. Sí, clave, y desde el comité pues estamos de acuerdo en que el tema energético debe promoverse. Y pues ya digamos en los diálogos regionales vinculantes que estamos adelantando en el marco de la elaboración del plan de desarrollo, la idea es pues también ponerlo como uno de los puntos de la mesa, a ver si desde los diferentes sectores pues se está priorizando, y no solamente los diálogos regionales, sino también los diálogos que tendremos pues con los demás actores interesados. De cara ya a la pregunta, puntualmente en lo que establece, digamos, la reglamentación que pues establece el Comité Técnico de Sandbox, no hay una función de asesoría para los innovadores que quieran participar en los sandbox. Nosotros digamos que tenemos el rol de asesorar a las entidades que estén interesadas en diseñar e implementar los mecanismos. Sin embargo, es un buen punto que mencionas, y nosotros sí, en el marco de la estrategia de generar esa sensibilización y socialización respecto de del paso a paso, de cuáles son los elementos claves de los mecanismos exploratorios de regulación, destacándose aquí los sandboxes regulatorios, sí podríamos pensar en eventualmente generar como estas guías, ¿no? De lineamientos, no algo vinculante, pero algo orientativo que pueda llegar a ser de aplicación transversal, y ahí se debe tener cuidado en decir algo que pueda ser pertinente para cualquier sector económico sin entrar en la minucia de cada cosa, que es como lo que hemos venido haciendo de cara a los requisitos mínimos, donde en este momento estamos en fase de ajuste después de la consulta inicial que hicimos a los miembros del comité, y ya posteriormente la versión ajustada ya se somete a una consulta masiva, pero acá se habla de ¿qué podrías tener en cuenta como criterios de innovación? Por ejemplo, el tema de los riesgos también está definido y ahí se establecen algunas orientaciones. También para las entidades, cómo evaluar el grado de madurez de la iniciativa, de manera que no sea algo tan incipiente que no pueda entrar a testearse en un plazo razonable, sino que se demore pues 8 meses, y entonces ahí donde quedamos, ¿no? Retrasamos la innovación. Pero sí vemos una vía, y que pues precisamente dada la transversalidad que tú mencionas, por eso se creó el comité. Se veía que había varias iniciativas muy buenas que se estaban avanzando en diferentes sectores, pero no había alguien que lo impulsara. Y pues teniendo en cuenta la realidad del impacto transversal en diferentes sectores económicos, sí era relevante que hubiera una instancia del alto nivel, digamos, de gobierno que lo manejara. Entonces, pues eso es un tema que nos deja para pensar, para analizar cómo podríamos generar esa orientación, porque es cierto que pueden existir esas barreras. Ahora bien, siendo nuestro rol de asesorar más a las entidades, no tanto al sector privado, pues sí será un tema importante que en nuestra asesoría que demos a las entidades podamos también decirles, bueno, tal vez cuando llegue un innovador que tenga estas preguntas, sea sobre el mapa de riesgos, sea sobre cómo constituye o determina una salvaguarda para proteger a los consumidores, pues haya como unas pautas que podamos adoptar como Estado, y de una manera un poquito más homogénea y no respuestas tan diversas como podrían darse en el contexto actual. Bueno, yo creo que, como nos mencionan, esa guía va a ser una ayuda grande porque precisamente será transversal,
no específica a sector. Una sugerencia, digamos que es más personal, creo que contar con asesorías, por ejemplo, como las que entregan las cámaras de comercio o como lo dijeron acá, el centro de emprendimiento que tiene la universidad, creo que son muy valiosas porque independientemente de la temática o sector que estén tratando, tienen metodologías muy claras de estructurar un proyecto y poderlo lanzar. Y ahí claramente va a estar todo el tema de riesgos, o sea, cuáles son todos los grupos de valor que afecto de una u otra manera con la iniciativa que estoy planteando, qué probabilidades hay de que ese riesgo que identifique se materialice o no, cómo podría mitigarlo. Y esas aproximaciones iniciales pues van a ser muy valiosas para consolidar el proyecto. Ya creo que con ese trabajo adelantado es más fácil luego acercarse a la entidad sectorial que aplique, para poder decir, mire, tengo esta iniciativa, quiero trabajar en este sentido, he visto esto y de pronto ahí sí pedir la asesoría jurídica específica, pero habiendo adelantado ese trabajo como proyecto general, de pronto desde emprendimiento e innovación, que sería una manera de ganar terreno para llegar con algo más estructurado y pues no esperar a que de pronto la entidad que si bien puede que no forme parte en este momento del comité, pueda entender y aterrizar esa asesoría. Vale. Buenas tardes, ya tardes. Buenas tardes, César Barrera. Yo hago parte más de la academia en materia de innovación, acá en el externado, y pues soy emprendedor y tenemos un equipo de desarrollo en algunas iniciativas. Quería transmitirles algunas inquietudes que tiene, digamos, nuestro equipo, que aquí el más veterano lo representa. Entonces entenderá que no sabemos un montón de situaciones. Y una, por ejemplo, es, sabemos que el desarrollo, si bien es cierto, digamos, uno lo hace con entusiasmo, es muy lento y costoso, ¿no? Es bastante complejo, dispendioso y aparte de eso, pues normalmente requerimos tiempo para hacer otras cosas como sobrevivir. Entonces, digamos que no sé, la primera pregunta sería, no sé si hay alguna instancia en ustedes de ver el producto, digamos, mínimo viable, porque siempre veo que ya tiene que tener un nivel de maduración importante, de pronto que ya tenga tracción, que ya tenga como un avance significativo en el sector, pero eso limita que uno también de pronto vaya por donde no va o de pronto ya existen otras cosas que nos van a facilitar los procesos, pero no hemos encontrado lugar donde coja nuestros párvulos y nos lleven, ¿no? Ya siempre toca estar ya como en primaria o más adelante, pero los parvulitos que seguramente pueden tener algunas iniciativas importantes, veo que no está como ese impulso que faltaría en Impulsa, pues para eso sería lo primero. Lo segundo, pues estamos desarrollando, digamos muy general, un tema para los municipios de sexta categoría que representan casi 90, 88% de los municipios del país, lo cual puede ser algo muy interesante en materia de logística, de transporte al interior en diferentes escenarios, digamos, para no aburrirlos, luego les contaría en otro escenario más al detalle. Pero de pronto la preocupación de nuestro equipo también va enfocada en pues que siempre hay empresas muy robustas que de hecho vimos medianamente cercano con un caso y que uno en estos escenarios o en otros o empieza a abrir espacios, alguien coge la idea, pero alguien que tenga así la robustez lo desarrolla en menos de nada y hay una vaina que llaman el time y es llegar definitivamente en el tiempo correcto a desarrollar eso. Pues uno no le tiene, digamos, miedo a la competencia, pero sí cuando uno es pequeñito sí le tiene miedo a no ser de pronto el primero porque hoy, digamos, no se ve en el escenario y por las encuestas y los test que hemos hecho desde la academia nos hemos dado cuenta que puede tener un potencial importante. Entonces, ¿cómo blindar a estos pequeñitos nuevamente desde algunos de ustedes o qué ideas tienen para con base a esas dos cosas que estamos haciéndolo? Porque el desarrollo de los grandes, ellos sí que montan 500 desarrolladores y en 2 meses tienen algo que nosotros podemos durar por 2 o más años a pulso ayudando.
y cuando llegamos a las entidades, pues ya toca tenerlo todo montado para que nos ayuden, como pasa en los bancos, que hay unos criterios de evaluación que les prestan es a los que no necesitan realmente y eso no sé cómo se entiende. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias por tu intervención. Con esta última intervención cerramos este panel de expertos y este foro. Les agradecemos a todos por su asistencia, por sus valiosas preguntas y por supuesto también a nuestros expertos que nos acompañaron el día de hoy y respondieron de manera integral todas nuestras inquietudes. Un agradecimiento especial también para los estudiantes de la especialización en Marco Jurídico para la Innovación y por supuesto también al doctor Marco Pérez, director del observatorio. Muchísimas gracias y feliz tarde. No, excúsame que es que pensé que era más como una intervención. Digamos que yo tomo notas, textualmente tomo nota del tema de pronto de la experiencia y del tema de la prefactibilidad de un proyecto, porque claramente dentro de los criterios que estamos evaluando, como les dije, no tiene que haber tenido un producto mínimo viable específicamente, pero sí, como dice, saber de lo que está haciendo. En este caso, pues el sandbox de la comisión está dirigido a agentes regulados como tal. Entonces, pues debe tener un registro TIC, que es una empresa que está operativa, pero pues no pedimos que esté hace 6 meses o 6 años, no hay temas de tiempo o de cantidad de clientes o envergadura, no tenemos ese tipo de condiciones hablando de temas TIC. Pero creo que sí, igual es algo muy importante lo que mencionas para incorporarlo, porque el tema de escala y de tiempo para salir al mercado, pues sí es diferente dentro del tipo de agente que se presenta y nosotros claramente lo vimos. Un operador pequeño, comunitario, pues es diferente el tipo de propuesta que puede presentar al que viene de una multinacional. Pero por eso hay que aplicar los criterios de evaluación siempre en el contexto específico que esa propuesta se da. O sea, no es lo mismo que a nosotros nos presenten un proyecto para el Guaviare que para Bogotá. Entonces debe tenerse en cuenta desde la entidad esa diferencia para que puedan ser ambos viables y válidos en su contexto. Más que una respuesta, que es un tema bien importante y complejo, es como un comentario. Dentro del ecosistema de emprendimiento, dependiendo del estado de desarrollo, de avance de la idea, existe una serie de identidades, organismos, inversionistas que están dispuestos a asumir más riesgo que otros. Entonces, por supuesto, cuando una idea apenas está en una buena idea, que no ha sido probada, pues es muy importante que desde el lado del emprendedor identifique cuáles son esas ayudas o esos aliados apropiados para ese nivel de la idea. Con una idea que todavía no ha desarrollado un prototipo mínimo viable, pues no va a ir a fondos de inversión o a VCs. Por supuesto que hay que empezar en, digamos, estrategias más de ángeles inversionistas, incluso menos, tal vez con grants o aplicaciones a concursos y a concursos públicos o a mecanismos de financiación de fundaciones, banca multilateral, apoyan justamente ese tipo de iniciativas que necesitan esos primeros recursos para poder empezar a demostrar algo. Y una vez esa demostración va presentando resultados, se va escalando como a otros mecanismos y a otros apoyos. Pero tú que estás, digamos, pues que estamos en un entorno de la universidad, pues nuevamente aprovechar todos los recursos de infraestructura, investigación y conexiones que pueda tener la universidad para empezar a demostrar esos primeros resultados y poco a poco ir, digamos, aplicando ya a aceleradoras, a presentarle esto a fondos de venture capital como a medida que va escalando la idea. Bueno, muchísimas gracias. Excúsame que lo interpreté más como una intervención, más que como pregunta, pero pues espero que
que te haya quedado claro el tema. Les agradecemos muchísimo a nuestros panelistas, por supuesto, por su valiosa participación, por sus respuestas. Ha sido un espacio de discusión muy interesante y creo que hemos cumplido con el objetivo de explorar cómo el mecanismo alternativo de regulación Sandbox nos va a permitir construir y desarrollar ciudades y territorios inteligentes. Muchísimas gracias a todos. Feliz almuerzo. Gracias.